Les voy a pedir de favor que me puedan acompañar en sus Biblias a la carta a los Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Y vamos a leer una porción relativamente larga, que es versículos 9 al 20. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, estamos delante de ti, elevando nuestros corazones, poniendo en tus manos nuestras mentes, nuestro corazón, Señor, para que hables a nuestra vida. No permita, Señor, que nada nos distraiga de lo que es tu palabra hablada a nosotros. Ayúdanos a comprender que este momento, Señor, tú lo dispusiste para hablarnos. Así que permítenos guardar toda reverencia y toda atención a tu santa palabra durante este tiempo. Y glorifícate, Señor. Yo, Señor, tu siervo, te pido que obres. Tú sabes, Señor, conoces mis debilidades, conoces mis defectos, mis flaquezas. Sabes que yo no soy capaz de hablar a tu pueblo si no fueras tú el que habla. Así que te ruego que tú hables con poder, que unjas esta predicación, Señor. Te lo suplico con humildad, Señor. Glorifica tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si alguna vez se han preguntado, hermanos, ¿por qué las bodas las oficia una boda religiosa, como le llaman, las oficia un ministro? ¿O por qué una boda civil la oficia un juez? Bueno, estas personas representan una autoridad, ¿cierto? Una autoridad mayor. Y esto es porque el punto principal de una boda es el juramento que se hace, los votos que se hacen. Esos son los votos, son promesas, son juramentos. Y esos juramentos se tienen que hacer delante de una autoridad mayor que yo mismo. Necesito testigos, aparte de los invitados, necesito un testigo mayor que ratifique, que consolide mi promesa, que consolide mi voto. Y en parte por eso es que cuando nos casamos, quienes se acordarán de su ceremonia de bodas, nos ponemos nerviosos, porque estamos jurando algo, no solamente delante de un ministro o delante de un juez, estamos jurando algo delante de Dios.
llamamos a Dios como testigo. Cuando se dicen los votos, el ministro o el juez dice, prometes esto, esto, esto y esto. Y el ministro suele decir, delante de Dios, llamando a Dios como testigo. Y es cuando el novio o la novia dicen sí. En la mayoría de los casos, ¿no? Sí, sí lo prometo. Sí estoy dispuesto a cumplir este juramento. Y se firma, ¿verdad? En la boda del civil se firma un documento ratificando, yo juro esto, yo prometo esto. ¿Ok? Hace rato mencionaba el pastor, el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Ha hecho un pacto de redención. Él promete ciertas cosas a su pueblo, pero Él no necesita firmarlo, aunque lo ha firmado, pero no lo necesita. Él no necesita jurarlo, pero vamos a ver en el pasaje de hoy que aún así, aunque no necesite jurarlo, lo jura para nuestra certeza, para nuestra tranquilidad, para que no quepa duda de que Él va a cumplir lo que prometió. Para que no quepa duda de que Dios es justo y va a hacer como dijo, y que Él es fiel y va a cumplir lo que dijo. Entonces mi punto el día de hoy, hermanos, es que podamos comprender que Dios es justo y Dios es fiel. Es justo para dar retribución y es fiel para cumplir sus promesas. Dios es justo y es fiel. Es justo para dar retribución y es fiel para cumplir sus promesas. Muy bien, nuestro primer punto es, Dios es justo para dar retribución. Bueno, el autor, antes de decir todo lo que acabamos de leer, nos ha hablado, no sé si recordarán, acerca de ciertas personas que se apartaron de Dios. Esto a la mitad del capítulo 6. Si recuerdan, dice así, versículo 4, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces aquí está hablando de unas personas en específico que se apartaron y no pudieron ser, no fueron renovados para arrepentimiento y que iban a recibir justo castigo. De hecho, termina esta sección en los siguientes versículos, versículo 7 y 8, con una parábola. ¿Lo recuerdan? En la lección pasada. Y ahora en este momento es como si el autor dijera, ok, de acuerdo, ya hablé mucho de estas personas y por si queda duda de quiénes son ellos, les diré a ustedes, no estoy hablando de ustedes. Es lo que está a punto de decir, es lo que está diciendo en esta nueva porción. Acabo de hablar de estas personas que no pueden ser salvos, que no pueden ser renovados para arrepentimiento, pero quiero que les quede claro algo a ustedes. No estoy hablando de ustedes, ¿sí? Es lo que va a ser, porque es natural nosotros como humanos débiles, que si se está llamando la atención de algo y que hable de un castigo severo, pues que digamos, espero no ser yo de quien está hablando, ¿no? ¿Les ha pasado cuando la maestra, la directora, el papá o la mamá dicen algo, hay alguien que hizo tal cosa, ¿no? Y dices, ¿habré sido yo? Y aquí, y hay cierto temor, entonces probablemente pueda haber temor. ¿Seré yo? ¿Yo cabré en estos que está mencionando? Acaba de hablar del trigo y la cizaña, como mencionábamos en la clase de la Santa Cena. Está hablando que dentro del mismo lugar hay trigo y hay cizaña. ¿Yo qué soy? Yo soy cizaña. Entonces pueden haber esta confusión, estas dudas entre las personas, entre los creyentes que están escuchando. Y entonces el autor les dice, no estoy hablando de ustedes. ¿Cómo sabemos? Ok,
comienza diciendo en esta porción, pero en cuanto a vosotros, ok, hay una palabra clave, pero, ¿sí? Hablé de unos, pero en cuanto a ustedes, dice, oh amados, en toda la escritura, en particular en las cartas, se le dice amados únicamente a los creyentes. No es porque esté hablando a su familia en la carne, por ejemplo, a sus hijos. No, está hablando a creyentes. Entonces eso es una forma de decirles, ahora hablaré de ustedes. Hablé de unos que no pueden ser renovados para arrepentimiento, pero hablaré de ustedes. Dice, en cuanto a ustedes, dice, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Mejores que qué? Que el castigo del que acaba de hablar. Y que pertenecen, y aquí está otra palabra clave, a la salvación. Aunque hablamos así. Es decir, aunque acabo de hablar estas cosas tan severas y tan duras, yo a ustedes les estoy persuadido de que como son salvos, hay cosas mejores para ustedes. Eso es lo que está diciendo. Como estamos persuadidos de que todos ustedes son salvos, no les toca esto que acabo de mencionar, sino que hay cosas mejores. ¿Ok? Pero antes de hablar de estas cosas mejores, de estas cosas que tienen que ver con la salvación, busca dejar una prueba de que ellos no son los apóstatas que acabo de mencionar. Hace un breve paréntesis. Así que apela a la justicia de Dios conforme a sus obras. Es como si les quisiera explicar que las plantas que mencionó en la parábola, voy a leer la parábola, dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces les está diciendo que las plantas que mencionó en la parábola, ellos no son de los espinos, sino que son esa hierba provechosa que recibe bendición de Dios. Y les dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Ok? Está hablando a creyentes. Probablemente hay dentro de estos creyentes quienes dicen, híjole, entonces, ¿será que está hablando de nosotros? Los que no pueden ser renovados para arrepentimiento, ¿a quiénes se está dirigiendo? Entonces dice, no, espérense, no son ustedes. Al contrario, como Dios ve sus obras, como Dios sí ve los frutos que dan, Él no es injusto para pagarles conforme a esto. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Prácticamente les está diciendo, una de las mayores pruebas que yo puedo ver en ustedes de que son salvos, por eso estoy persuadido de que ustedes son salvos, es que se aman y se sirven entre ustedes. Y Dios es justo para con esto. No dice en que aman a sus padres, a sus madres, a sus hijos. No. Dice entre ustedes. Han servido, dice, a los santos. O sea, a los del cuerpo, a los hijos de Dios. Y les sirven aún. Dice, los aman y les sirven. La mayor prueba de que eres salvo es que amas y sirves a tus hermanos. ¿Les suena que lo han escuchado en algún otro ejemplo en las escrituras? Si me pueden acompañar, por favor, vamos a leer otro pasaje. Mateo 25. Es conocido como el pasaje en el que Jesús habla sobre el juicio de las naciones. Mateo 25, versículos 31 al 43. Pareciera que es un pasaje más desarrollado acerca de esto mismo. Dice así, a partir del versículo 31.
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino de Dios, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces diré también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dice: lo hicieron a mis hermanos los más pequeños. ¿Cómo vimos pasajes anteriores que Jesús dice del cuerpo? Dice: no se avergüenza de llamarlos como hermanos. Entonces este amor y este servicio no está hablando de que diste limosna al que te pidió dinero en la calle, que no es malo. No está hablando de que fuiste a visitar a los enfermos desconocidos en el hospital, no es malo. Pero no está hablando de eso. Está hablando de al cuerpo, a la iglesia. Amas a la iglesia. Eres luz aquí dentro de tu casa, dentro de la iglesia. En México y a lo mejor en el resto de Latinoamérica hay un dicho, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad en tu casa. Hay personas que van afuera y son muy buenos con la gente, ¿no? Ay, este sí, ama mucho a Dios, pero que dentro de la iglesia se le dificulta muchísimo amar a los hermanos, perdonar a los hermanos, ser paciente con los hermanos. O con su misma familia, que también son hermanos, con su esposa, con sus hijos. Y aquí lo que está diciendo es: la evidencia para nosotros, dice el autor, de que son salvos es que puedo ver el amor y el servicio hacia sus hermanos. Y aquí es bueno que nosotros nos preguntemos: ¿sí doy esta evidencia? ¿Si es evidente en mí que amo a mis hermanos y que les sirvo? De acuerdo al pasaje de Mateo que acabamos de leer y de acuerdo a este pasaje de Hebreos, la prueba más evidente de que una persona ha sido salvada por Cristo es que ama a sus hermanos y que les sirve. Dices que amas a Cristo, se debe ver en cómo amas a tus hermanos. Dices que amas a tus hermanos, se debe ver en cómo les sirves, de cómo te humillas. ¿Eres capaz de humillarte? ¿Eres capaz de decir: me cuesta trabajo, pero vamos a seguir adelante? Te perdono. Perdóname a mí por mi obstinación. ¿Te cuesta trabajo? Ponlo delante de Dios. Ponlo delante de Dios, porque es uno de los frutos que debe haber en el cristiano. El tema del amor y el servicio entre hermanos es un tema que abunda grandemente, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Fíjense, dice Juan, 1 Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto,
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El apóstol Juan dice, cuestión de lógica. No amas al que ves, pero si amas al que no ves, no es lógico, porque a Dios tú lo ves en tus hermanos. Es lo que Dios nos dejó para verlo a Él. Tus hermanos son el reflejo de Cristo. Ay, pero yo no creo que Cristo hiciera esas cosas. No, pero sí murió por esas cosas. Y Él está en Cristo. Después continuamos al versículo 11 que dice que esta prueba, el amor y el servicio entre hermanos debe ser evidencia que se mantenga firme hasta el fin. Dice así, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Debe ser algo firme, no algo temporal, no algo que va y viene. Es algo constante. ¿Y cómo y qué nos lleva a esta constancia? ¿A qué nos lleva? ¿A qué conclusión nos lleva? A que haya certeza de la esperanza. Esto es muy lógico. Lo vemos en el cristianismo de manera común. ¿Cómo es que nosotros juzgamos o no que alguien es piadoso o no? Por esto, por cómo ama y cómo sirve. Es nuestra forma de verlo, es lo más lógico, de acuerdo a sus obras. Cuando este amor y este servicio es evidente, en el momento que esta persona es llevada a la presencia de Dios, es decir, cuando muere, ahí es cuando muchos dicen de esta persona, qué difícil, qué duro que haya fallecido, pero tenemos la esperanza y la certeza de esta esperanza. ¿Por qué? Porque era evidente que era un hermano. ¿Por qué? Porque amaba a sus hermanos, porque servía. Les ha tocado ver que fallece alguien a lo mejor ya grande y que evidenciaba verdaderamente ser cristiano, amar a sus hermanos, servir en la iglesia. ¿Y qué abunda en el funeral? Paz, tranquilidad, porque hay certeza. Pero ¿qué pasa cuando no hay esta certeza? Cuando la persona no evidencia el amor hacia los demás de parte de Dios. Aunque se congregaba, muchas veces hay una incertidumbre y dices nada más, pues tenemos la esperanza. Pero es difícil tener esa certeza y aquí el autor está hablando de esto nos da certeza de la esperanza. Que se aman unos a otros, que se aman y se sirven los unos a los otros. Es de lo que está hablando. La certeza de que habrá una justa retribución. Es, hablando de la retribución, hermanos, Dios es justo para dar plena retribución, pero es precioso cómo en esta imagen que Jesús nos presenta del juicio a las naciones, ¿de qué cosas se está acordando? Dice, lo que me hicieron. Me amaron, me cuidaron, me visitaron. Se vio en lo que hicieron a los hermanos. Hermanos, de los verdaderos hijos de Dios, el Señor no se acuerda de lo que no hicieron. No se acuerda de sus pecados. Los echó al fondo del mar. Todo el cúmulo de sus pecados, como fueron pagados, ya es basura. Se van al fondo del mar. El acta de decreto clavada en la cruz del Señor. Se olvidó de eso. Y a ellos, a los verdaderos hijos, no les dice, me acuerdo que pecaste en esto. Me acuerdo que también fallaste y volvías a caer y volvías a caer. No, les dice, me acuerdo cuando me visitaste. Me acuerdo cómo me amaste. Cuando perdonabas a tus hermanos. Cuando pedías perdón. Cuando hacías la limpieza. Hermanos, Dios dará justa retribución. Que ya no volvamos a decir, es que siempre somos los mismos los que servimos. Que ya no lo volvamos a decir. Porque Dios dará justa retribución a todo lo que hagamos por Él, para su iglesia. Dios es justo y dará justa retribución.
En los versículos anteriores del 4 al 8 nos ha hablado de aquellos que no dan fruto, que producen espinos y abrojos. Son estas personas que aunque están dentro físicamente de la iglesia, no dan fruto. E incluso su fruto es espinas y abrojos. ¿Alguien conoce a lo mejor las espinas y abrojos? Son horribles. Son cosas que tú vas caminando entre la hierba y se te quedan pegadas. Y te están incomodando, te están raspando. ¿Te ha pasado que se te quedan en las calcetas o en el pantalón? Y después de todo el día que algo te estuvo picando, te checas y tenías algo ahí de la hierba mala. Así es. Así son estas personas dentro de la iglesia. Hieren, lastiman, incomodan y a veces hasta dividen. Que no seamos de esos. Es justo el Señor para dar retribución a esas personas, pues al final serán echados al fuego. Pero también es justo para dar retribución a ustedes que muestran su amor y servicio para con sus hermanos. Así que nos habla de que hay una esperanza. Pero en el siguiente versículo conecta esta esperanza con las promesas hechas por Dios a sus hijos. Dice, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Este es el orden del pensamiento. Estamos seguros de que ustedes son salvos. Y con ustedes también Dios es justo y dará justa retribución. Pero es importante que se mantengan firmes en este amor y servicio a los hermanos hasta el fin, porque eso dará certeza de esta esperanza. Y dice, y esta esperanza es la misma que tuvieron todos aquellos que tuvieron fe y fueron pacientes para heredar las promesas. Y aquí es cuando vamos al segundo punto, que es Dios es fiel para cumplir sus promesas. Menciona a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas en el versículo 12. Puede ser que en este momento está teniendo en mente a aquellos que va a mencionar más adelante en el capítulo 11, que conocemos como los héroes de la fe, que también menciona que heredan las promesas. Probablemente tiene a estos en mente. Puede ser. Lo que sí es que comienza a dar un ejemplo de uno de ellos. Y este resulta ser el mayor ejemplo de fe en la Escritura. Por lo menos así siempre lo hemos presentado. Así lo presentó el autor de Hebreos. De hecho, se conoce como el padre de la fe. Estamos hablando de Abraham. En los versículos 13 a 17 dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dice que juró con juramento. Vamos rápidamente a Génesis 22. Para ver a qué pasaje se está refiriendo. (16 y 17) dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ok, aquí lo que está haciendo Dios con Abraham es ratificar una promesa. No está dando esta promesa por primera vez. Esta promesa fue dada desde el principio. De hecho, fue dada desde la caída de Adán. Inmediatamente después de la caída, cuando el Señor reprende a Adán y Eva les hace una promesa que se encuentra en Génesis 3:15, si quieren anotar. Es conocido como el protoevangelio. Y dice así:
Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Aquí el Señor está prometiendo que el mayor problema que existe y existirá hasta que venga el Señor en la humanidad sería terminado por la simiente. La simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la promesa. Dice, la serpiente herirá el calcañar, pero la simiente le aplastará la cabeza. Esa es la promesa. ¿Y cómo es que esto se conecta con la promesa de Abraham de una descendencia? Bueno, ahí está la palabra simiente. La palabra simiente significa descendencia, un descendiente. Un descendiente de Eva iba a aplastar a aquel que causó la enemistad entre Dios y el hombre. Aquel que trajo la tentación por el cual pecaron nuestros primeros padres. Sería aplastado por la descendencia. Y se ratificó la promesa después a Noé. Y se ratificó la promesa a Abraham en Génesis 12. Cuando lo llama, se hace la promesa de ser bendición a todas las naciones. En Génesis 15, Abraham se acerca a Dios y le dice, tú me prometiste una cosa, pero yo nomás veo que el que me va a heredar es este hijo del Damaseno llamado Eliezer. Y Dios le dice, no, espérate. Lo que yo prometo lo cumplo y él no te va a heredar. Tú sí vas a tener descendencia. Y aquí es cuando hace el pacto con Abraham. Y le promete que será cumplido lo que se prometió en Génesis 3:15. Así que Abraham decide obedecer y le es contado por justicia. ¿Qué pasa en este capítulo? En el versículo 22 de Génesis, cuando dice que Jehová juró. Resulta que es cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo en sacrificio. Génesis 22, si quieren, vamos rapidísimo. Dios le dice a Abraham, toma ahora a tu hijo, versículo 2, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, y Abraham se levantó de mañana y obedeció a Dios y tomó a su hijo. Pero en el versículo 8, dice así, en el 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Más adelante vemos que Dios detiene a Abraham. Versículo 13 dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Pero Abraham había dicho, Dios proveerá cordero para el holocausto. Abraham no había dicho carnero, dijo cordero. Abraham ya había visto el cumplimiento de la promesa. Abraham ya había visto la obra de Cristo de alguna manera. De alguna manera el Señor ya le había dado el discernimiento, la revelación de cómo cumpliría su promesa, y por eso estaba tan seguro. Y más adelante veremos cómo el autor de Hebreos dice, él creyó en que Dios le levantaría a su hijo de la muerte. Dice, de quien figurativamente así fue. Abraham creyó, podríamos decir, en Cristo, en el Cordero. ¿Y cómo sabemos que fue así? Porque en Juan, el Señor Jesús, Juan 8:58 dice, Abraham se gozó en ver mi día, vio mi día y se gozó. Jesús mismo está ratificando que Abraham creyó en la promesa del Cordero.
Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el problema principal? El pecado en el mundo. ¿Qué se prometió en Génesis 3:15? Que vendría un cordero que quitaría el pecado del mundo. En esto creyó Abraham. Y es el ejemplo que nos está dando el autor de Hebreos en este momento. Ahora, nos está diciendo, versículo 13 de Hebreos 6, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cuál es la costumbre? Como decíamos desde la introducción, jurar por alguien mayor, jurar delante de un testigo mayor. ¿Están acostumbrados en esta época a jurar por Dios? Y dice: y Dios, ¿por quién más va a jurar? Sino por él mismo. Ahora, Dios no tenía necesidad de jurar, como decíamos al principio, porque Él es verdad, su palabra es verdad. Sin embargo, lo hizo por nosotros. Por eso dice en el siguiente versículo, más adelante dice, versículo 18: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles dos cosas es imposible que Dios mienta? La promesa y el juramento. Dios no puede mentir en sus promesas, y mucho menos en un juramento. Ese es nuestro consuelo. Él cumple sus promesas. Ahora, estas promesas podrían decir: ay, pero son las promesas, está hablando de Abraham, está hablando del pueblo en el antiguo pacto. No es cierto. No es así. En Gálatas 3, por eso yo estoy casi convencido, el 99%, de que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Gálatas 3, del 7 al 9 dice: sabed por tanto que los que son de fe, dice, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 14 al 16 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual, ¿quién es la simiente? Cristo. Finalmente la simiente salió a la luz. La simiente que estaba oculta desde el principio, nació el Hijo de Dios para morir y así aplastar a la serpiente. Con su muerte aplastó a la muerte. La simiente prometida en Génesis 3:15 ahora está siendo el cumplimiento de la promesa. ¿Y qué incluye esta promesa? ¿Qué se prometía desde el Antiguo Testamento? Que esta promesa, que esta simiente vencería el pecado, que vendría por Abraham, y acabamos de ver que es por la fe de Abraham, es decir, por la fe en Cristo, que sería del linaje de David. Cristo es del linaje de David. Que sería un siervo sufriente. Cristo fue el siervo sufriente. Que sería ungido por el Espíritu. Que traería un nuevo pacto. Que sería luz para las naciones. Que sería un sacerdote eterno. Y que traería una nueva creación. Todas estas son las promesas en las cuales tenemos esperanza. La salvación de nuestras almas es nuestra esperanza. Y Él nos lo ha prometido. Así como lo prometió a Adán y Eva, así como lo prometió a Abraham, a ti y a mí nos promete esta salvación por medio de Cristo. Y no solo lo prometió, lo juró por Él mismo. Lo ratificó con juramento.
Y por eso dice, tenemos este fortísimo consuelo. Repito, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, si no se puede ver, es esperanza. Todavía no lo vemos, ¿cierto? Todavía no vemos alcanzadas todas las promesas cumplidas. Esta herencia todavía no está alcanzada por nosotros. Pero por eso dice, es un ancla. Un ancla que está dentro del mar y no la puedes ver, pero te mantiene firme. Así es nuestra esperanza. Así son estas promesas que hacen que nos mantengamos firmes en la esperanza. No se puede ver, pero es firme. Aún no lo podemos ver. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, lo veremos. Cuando Él venga de regreso, lo veremos. Ese es nuestro consuelo. Y es como un ancla. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A Aarón se le dijo, no pueden entrar todo el tiempo al lugar santísimo a través del velo. Solamente una vez al año. ¿Y qué pasa con Jesús? Dice, entró una vez y para siempre está todo el tiempo, todos los días, intercediendo por nosotros delante del Padre en el lugar santísimo. No en un tabernáculo hecho por manos de hombres, que es figura de lo celestial, sino en el tabernáculo verdadero, en el celestial, en la presencia de Dios mismo. Entró Jesús como nuestro precursor. Y por eso nosotros podemos entrar, porque estamos en Cristo, salvaguardados por Él. Por eso podemos entrar a su presencia. Así que Dios es justo y Dios es fiel. Y es justo para dar retribución, dijimos. Pero a ver, si Dios es justo para dar retribución, ¿a poco solo hemos hecho cosas buenas? ¿A poco solamente hemos hecho esas cosas buenas de las que dice que se acuerda de nosotros? También hemos hecho cosas malas, hemos pecado y tuvo que haber justa retribución por esos pecados. Y sí que la hubo. En Cristo hubo esa justa retribución. Dios hizo justicia, el Padre hizo justicia en su propio Hijo. Eso que no hizo Abraham, eso que no dejó que Abraham hiciera con su hijo, él sí lo hizo. A Abraham lo detuvo, pero él, su propia mano, no la detuvo. Y la dejó caer con toda su ira sobre su propio hijo, para que tú y yo pudiéramos tener este fortísimo consuelo, esta ancla segura, para que pudiéramos entrar a través del velo por medio de Cristo. Pero necesitamos rendirnos a Él. Necesitamos estar en Él para poder entrar. La pregunta es, ¿tú estás en Él? ¿Tú eres hasta ahora de estas hierbas que producen espinos y abrojos? Porque si es así, sí habrá justa retribución. Y la justicia no fue dada en Cristo. Pero aún estás a tiempo de confiar en Cristo, de confiar que eso que tú debes de pagar fue pagado ya por Cristo. Confía en Él. Abandónate a Él. Deja de buscar tu propia justicia, tratando de hacer cosas buenas aquí y allá, según tu propio juicio. Confía en Cristo, porque Él es el único que te va a dar acceso. Porque Dios es justo y Dios es fiel. Y es justo para dar retribución y es justo y fiel para cumplir sus promesas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos delante de ti agradecidos por tu palabra. Agradecidos, Señor, por tu justicia y por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no ignoras, Señor, nuestros sufrimientos, tú no ignoras nuestros esfuerzos.
y das justa retribución. Porque no haces caso omiso, Señor, de las veces que sacrificamos tiempo, esfuerzo y muchas cosas más, Señor, por amor a nuestros hermanos, para servicio de ellos, por amor de ti finalmente. Gracias porque eres justo. Te rogamos que nos libres, Señor, de quejarnos, de pensar que no eres justo y que no ves lo que hacemos. Y ayúdanos a confiar en tu fidelidad, porque hemos visto que tú eres fiel a tu promesa, Señor. Y la mayor prueba de que tú eres fiel a tu promesa es la obra de Cristo a nuestro favor. Gracias por este consuelo. Gracias por esta palabra de ánimo. Te alabamos, Señor, porque tú eres muy bueno. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.